¿qué tal mis hermanos? ¿Cómo están? Dios los bendiga. Bendecido domingo 17 de octubre. Ya estamos a mitad de este mes. Y hermanos, estamos en este día terminando, si Dios permite, con el capítulo número 13 del libro de Hechos. Y mis hermanos, vimos la semana pasada como título de la predicación que el personaje principal es Jesús. Y siempre es el personaje principal. Pero dimos este título porque fue la predicación que Pablo dio cuando con Bernabé llegaron a Antioquía de Pisidia y un día de reposo ellos llegaron a la sinagoga. Y dijimos, mis hermanos, que no iban a la sinagoga para celebrar el día sábado, sino porque en ese día podían compartir el evangelio a muchos judíos y a prosélitos gentiles. Y dijimos que el prosélito era el gentil que quería adherirse a la religión judía, ¿ok? Así que en la sinagoga están Bernabé y Pablo, y debido a que Pablo era rabino, le dan la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Así que Pablo, tomando la palabra, comienza a hablar acerca de Jesús, el cual se encuentra en todo el Antiguo Testamento. Habla de Abraham, habla de Isaac, habla de Jacob, habla de José, habla del tiempo de la esclavitud de Egipto, cómo el Señor soportó al pueblo por 40 años en el desierto, estando Moisés a cargo, terminando con Josué y después teniendo jueces hasta Samuel, donde después se pide un rey. Y Samuel vemos que no quiere darle rey, pero dice Dios, mira Samuel, a ti no te están desechando, sino a mí, dale lo que ellos quieren. Así que comienza la época de los reyes, donde el primer rey es Saúl, un rey pésimo, malo, para después tener a David como rey, el que fue posiblemente, y sin lugar a duda, el mejor rey de Israel, el cual Dios describe como un hombre conforme a su corazón, del cual uno de esa descendencia de David vendría a ser nuestro Señor Jesucristo. Así que Pablo va trazando a Jesús en toda la escritura del Antiguo Testamento, hasta llegar a Juan el Bautista, aquel vocero que anunciaría la venida del Mesías, profecía que ya se había anunciado en Isaías 43, pero que ahora se estaba cumpliendo al anunciarla Juan el Bautista. Y cumplir entonces finalmente Jesús de Nazaret. Y mis hermanos, lo interesante es que la profecía de Isaías anunciaba la venida de Jehová, pero el que viene es Jesús, por lo cual podemos determinar por las escrituras que ese Mesías no solamente era humano, como muchos creían. Sí era humano, pero también era divino. Y era lo que hacía choque con los judíos. Así que Pablo anuncia en ese compartir en la sinagoga el rechazo del pueblo judío al Mesías. Y que sin saberlo, en ese rechazo estaban cumpliendo la profecía, donde Jesús el Mesías, habiendo vivido una vida perfecta, habiendo predicado el Evangelio y habiendo cumplido perfectamente la ley, es traicionado y crucificado en una cruz. Muere y es sepultado. Pero Dios el Padre, al tercer día, lo levanta de entre los muertos, confirmando Jesús lo que decía de él mismo, que él era el Dios encarnado, el Emmanuel, Dios con nosotros, el Mesías prometido desde el Antiguo Testamento, el que expía los pecados con su muerte en la cruz, cosa que la ley jamás pudo hacer. Jesús es el Hijo de Dios, que mediante su Evangelio perdona nuestros pecados. Y así con poder del Espíritu vemos que Pablo les demuestra a los de la sinagoga la verdad de Cristo y su Evangelio, y los anima a creer en el Evangelio para que sus pecados sean perdonados y de pura gracia obtengan el favor de la vida eterna. Y nos preguntamos, ¿cuál fue entonces la respuesta de esas personas ante el anuncio del Evangelio de Pablo? Bueno, mis hermanos, amigos que nos ven en red, en la línea, eso es precisamente lo que veremos el día de hoy. El mensaje que he titulado esta mañana es el Evangelio inquietante. El Evangelio inquietante. Así que te invito que inclines tu rostro, que cierres tus ojos y vamos en esta mañana para orar, para que el Señor abra el corazón, abra la mente nuestra y podamos recibir con gozo su palabra. Ora conmigo esta mañana.
Amado Dios, Padre eterno, te damos en esta mañana las gracias y en el poderoso nombre de Jesús te pedimos que bendigas este tiempo de regocijo, este tiempo de alimento espiritual que es tu palabra, que en todo momento podamos ver a Cristo, Señor, como Él mueve nuestros corazones, como Él nos hace ver lo que está mal en nuestras vidas, como Él nos hace ver lo que requerimos hacer en ellas. Y Padre, que salgamos de este estudio transformados, Señor Jesús. Te pedimos bendición esta mañana y que, Padre, que tú sigas proveyendo todo lo que necesitamos para nuestras vidas, porque te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis hermanos, este es el Evangelio inquietante y vamos a ver por qué es inquietante, ¿ok? Entonces, como punto número 1, punto inicial, vamos a ver entonces esta mañana lo que es la reacción inicial. La reacción inicial comprendida del versículo 42 al versículo número 44, ¿ok? Así que el versículo 42 nos dice lo siguiente. Al salir Pablo y Bernabé, la gente les rogaba que el siguiente día de reposo les hablaran de estas cosas. Mis hermanos, la predicación de Pablo fue magistral, fue excelsa. Como ya dijimos, Pablo fue por todo el Antiguo Testamento y mientras iba por todo el Antiguo Testamento, él demostraba que Jesús era ese Mesías prometido en las Sagradas Escrituras. Y sabemos por las Escrituras, por el Nuevo Testamento, que Pablo era un hombre aventajado a su época, era un genio. Él pudo explicar de una forma muy fácil, muy clara, muy sencilla, la realidad de que Jesús está en todo el Antiguo Testamento. Hermanos, a excepción del nombre de Jesús, de Cristo, no había nada objetable en ese mensaje de Pablo. El mensaje de Pablo fue proclamado con certeza y con precisión. Y mis hermanos, la habilidad de despertar interés en las personas es la característica de un buen predicador. Que un predicador fascine tanto a los oyentes, de modo que exijan a ese predicador, ¿verdad? Que vuelva a predicar, que vuelva a dar la palabra, es un testimonio de la eficacia de su predicación. Pero ojo, recordemos que la eficacia no está, mis hermanos, en lo elocuente de las palabras, en una buena pronunciación o en la forma de predicar, o en el carisma incluso de la gente, que sea una persona atractiva, de buen parecer. No, hermanos, la eficacia está en el Espíritu Santo que obra poderosamente en la vida de aquellos que no creen y en la que creen. Y sabemos, mis hermanos, por predicaciones anteriores, que Pablo era una persona entregada de llena a la oración y el ayuno, buscando siempre desplegar en esa oración, en ese ayuno, el poder de Dios en la vida de los demás. Así que aquí, hermanos, hay una sana tensión. Hay una sana tensión entre predicar la palabra de una forma clara y sencilla, de dedicar el tiempo necesario al estudio de la palabra para compartirla, y al mismo tiempo compartirla con poder, dejando que el Espíritu Santo obre en la vida de los inconversos. Y eso solo es posible cuando pasas tiempo con el Señor en oración y en su palabra. Hay una tensión entre mi elocuencia, la forma de predicar que es sencilla, y una tensión entre que yo dedique tiempo a la lectura, a la oración, al ayuno, para con poder proclamar la palabra. Por eso es que le piden a Pablo que a la siguiente reunión de la sinagoga siga exponiendo el Evangelio. Así que, mis hermanos, la importancia de proclamar la palabra, pero continuamente orar, pasar tiempo con el Señor y hacer lo que Él nos ha mandado. Amén. Así que, como hemos dicho, piden a Pablo que vuelva la siguiente semana y siga hablando. Pero algo más sucede. Y nos dice el texto, versículo 43. Y terminando la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos temerosos de Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les instaban a perseverar en la gracia de Dios.
Dice el texto que muchas personas, no solamente judíos, sino también gentiles, van con Pablo porque al parecer no estaban satisfechos, tenían hambre, querían escuchar más. Así que acaban en la sinagoga, siguen a Pablo y Bernabé para seguir conversando con ellos. Y es aquí donde aparecen por lo menos dos datos importantes. Primero, que estos hombres eran judíos y gentiles. Y el dato importante es que eran temerosos de Dios. Y aunque ya el judaísmo no era más la religión verdadera, sino el cristianismo, estos hombres verdaderamente querían seguir, querían buscar, pero sobre todo querían agradar a Dios. El otro dato, el segundo, es aún más impresionante. Dice que Pablo sigue hablando con ellos. Hermanos, el verdadero creyente no tiene reparo en hablar de Cristo a aquellos que quieren seguir escuchando la palabra de Dios. El verdadero creyente no tiene el tiempo medido. Uy, ¿sabes qué? Quiero seguir escuchando, pero ya no tengo tiempo. Ven la próxima semana. No, hermanos. El verdadero creyente sigue predicando. No serán las cosas para otra ocasión. El verdadero creyente está dispuesto en tiempo y fuera de tiempo para seguir hablando de lo más importante. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Y sin embargo, hermanos, este no es el segundo dato importante, ¿ok? O impresionante. Lo más impresionante es lo que Pablo le dice a estos hombres temerosos de Dios. Pablo y Bernabé, hablándoles, les instaban, les empujaban, les exhortaban a perseverar en la gracia de Dios. Mis hermanos, escucha bien esto. No cualquiera, no todos pueden perseverar en la gracia de Dios, ¿ok? Los únicos que pueden perseverar en la gracia de Dios son los creyentes. Así que lo que Lucas nos está haciendo ver en este pasaje es que los hombres judíos y gentiles temerosos de Dios habían llegado a la fe del Salvador. En ese compartir de Cristo que Pablo hizo en la sinagoga, ellos llegaron a Cristo. Y por tanto Pablo les dice, ustedes como verdaderos creyentes perseveren en la gracia. Continúen en la gracia, a pesar de lo que pueda pasar. Perseveren en la gracia que les fue dada por Cristo Jesús. Juan Calvino habló mucho de esta verdad. ¿Cómo realmente puedes saber que una persona es un verdadero creyente? ¿Sabes cómo? Porque ante toda situación, ante toda circunstancia, ante adversidades, en las buenas, en las malas y aún en las peores, el verdadero creyente persevera en la gracia. Aún ante los más grandes males. El creyente verdadero manifiesta la veracidad de su transformación en Cristo porque él continúa firme en el Evangelio del Señor. No quiere decir esto, hermanos, que el creyente verdadero no sufra, o no sienta, o no le duela. Claro que sufre, siente y le duele, inclusive más que a ti que a mí. Pero su esperanza no está en las cosas de este mundo, en lo material, en lo terrenal. Su esperanza está firme, está segura, está anclada en el Señor y en su gloria. El apóstol Juan describe a aquellos cuya fe no era verdadera, como que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. Amén, mis hermanos. No todos son creyentes, sino los que perseveran hasta el final, porque es Cristo, es su Santo Espíritu, es su misma persona la que nos hace perseverar en su gracia. Así que con esas palabras, Pablo animaba a estos nuevos creyentes. Y como resultado de la predicación con poder de Pablo,
Nos dice el texto, versículo 44, que el siguiente día de reposo, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Mis hermanos, la palabra de Dios expuesta por Pablo no había pasado desapercibida. Los que habían escuchado la palabra, pero sobre todo los convertidos, habían pasado la voz a las personas que estaban en la ciudad de Antioquía de Pisidia. Y entre personas que querían escuchar, entre simpatizantes, entre curiosos y un poco chismosos, dice que casi toda la ciudad se reunió para escuchar las palabras de estos dos hombres. La estrategia de Pablo había funcionado. Ir el día de reposo a la sinagoga para que pues todo el mundo reunido, o la mayoría de reunido, escucharan la palabra y a la vez estas personas trajeran a otras para escuchar el Evangelio del Señor. Y eso nos lleva al segundo punto. Pero antes de pasar al segundo punto, me gustaría preguntarles, y que ustedes en su corazón, en su mente, respondan con toda sinceridad. Mis hermanos, ¿cómo está tu tiempo de oración con el Señor? ¿Cómo está ese tiempo de pasar tiempo con Él, orando, hablando con Él? ¿Cómo está tu tiempo de escuchar al Señor, llevarse con Él? Ahora, ¿cómo tú lo escuchas? A través de su palabra. Y yo sé que algunos, cuando tienen oportunidad, comparten a Cristo. Y eso está muy bien. Gloria a Dios por eso. Pero no podemos separar nuestro compartir de Cristo sin antes pasar tiempo de comunión con Cristo. Si compartimos de Cristo sin pasar tiempo con Cristo, lo único que haremos es compartir el Evangelio sin poder. Y eso, mis hermanos, no convierte a nadie. Primero pasamos tiempo con el Señor, nos alimentamos de su palabra, somos transformados por la misma, y entonces con poder y ante toda oportunidad proclamamos el Evangelio del Señor. Y que el Señor sea el que dé los resultados. Amén. Muy bien. Pasemos entonces, hermanos, al siguiente punto. Punto 2. Punto 2. La respuesta posterior. La respuesta posterior. Fue primero la reacción inicial. Ahora vemos la respuesta después, ¿ok? Versículo 45 nos dice: pero cuando... Bueno, antes de pasar a leer, encontramos que después de una semana, y con casi toda la ciudad afuera y adentro de la sinagoga, tratando de escuchar a Pablo, ocurre lo siguiente. En un asombroso cambio total del día de reposo anterior, ¿qué es lo que ocurre? Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. ¿Qué fue lo que ocasionó esa ardiente reacción opuesta? Esa gran oposición. ¿Sabes qué fue? Fue puro prejuicio. Fue puro prejuicio. Les molestó que la salvación se pusiera a disposición tanto a judíos como a gentiles por igual. Y recordamos la actitud del profeta Jonás, en el caso clásico que ilustra tal actitud nacionalista, solamente para los de la nación. Cuando Dios envía a Jonás a predicar a los gentiles de Nínive, él se va porque dice: si yo les comparto y se convierten, Dios no los va a destruir, se van a salvar. Y cuando finalmente fue y les compartió y se convirtieron, también se enojó. Se enojó tanto que deseaba morir. Hermanos, la estrecha perspectiva de los judíos de que la salvación era únicamente para ellos es algo que ni siquiera está en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento claramente enseña que el Mesías sería enviado también a los gentiles.
Así que no había justificación para la respuesta negativa y hostil del pueblo judío hacia la salvación de los gentiles. Solamente había prejuicio, había, si quieres llamarle, racismo, había un celo malsano de que la salvación fuera únicamente para ellos. Solamente los judíos, los demás, parecía que se los lleva el diablo. Pero estos judíos no solamente contradecían a Pablo, dice que blasfemaban y maldecían. Y seguramente y lamentablemente blasfemaban y maldecían el nombre de Jesús. Seguramente el lugar se volvió o se envolvió de mucha tensión, de mucha incomodidad. ¿Te imaginas estar en un lugar así? Qué incómodo. Pero lejos de sentirse incómodo, lejos de sentirse inquieto, lejos de amedrentarse ante calumnias, entre burlas, entre blasfemias, Pedro y Bernabé reaccionaron de otra forma. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron: era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a vosotros. Mas ya que la rechazáis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Cuando analizamos los evangelios y vemos el ministerio de Jesús, vemos que Jesús se dedicó por entero a predicar el evangelio a los judíos. De hecho, en una ocasión, ante la mujer cananea que venía rogándole por ayuda, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Yo no soy enviado, sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. En otra ocasión, cuando Jesús manda a los 12 a predicar el evangelio, les ordena: por camino de gentiles no vayan, y en ciudad de samaritanos no entren, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. De hecho, cuando Jesús asciende al cielo, ¿qué es lo que dice en Hechos 1:8? Los primeros en recibir el evangelio son judíos, después samaritanos y posteriormente los gentiles. Por desgracia, desgraciadamente, los oyentes de Pablo, los judíos, prefirieron desechar el evangelio y al hacerlo no se consideraron dignos de la vida eterna. Dieron el veredicto sobre sí mismos por decisión propia. No queremos escuchar esto. Ese Jesús ni lo conocemos. Largo de aquí. Y lamentablemente para los judíos, después de siglos, hermanos, de esperar al Mesías, su propio pueblo lo rechazó junto con la salvación que Jesús mismo traía. Y pagarían un precio terrible por su orgullo nacionalista y su amor a la justicia propia. Y mis hermanos, este pasaje enseña la importante verdad bíblica de lo que es la responsabilidad humana que muchas veces hemos hablado aquí. Al igual que todos los que van al infierno, los judíos incrédulos en Antioquía se consideraban indignos de la vida eterna por su incredulidad. Jesús dijo en Juan 3, capítulo 18 lo siguiente: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Las personas perecen, mueren en sus pecados, van al infierno porque deciden rechazar y negarse a creer. Y su decisión los deja fuera de la vida eterna. En otra ocasión Jesús le dijo a los judíos incrédulos: no quieren venir a mí para que tengas vida. Me rechazan, en pocas palabras. No quieren. Más tarde Jesús también declaró: si no creéis que yo soy, o sea, que yo soy Cristo, que yo soy Dios, en vuestros pecados moriréis. Condenación es el resultado de rechazo, es el resultado de incredulidad, por lo cual cada alma sin fe es totalmente responsable. Hermanos, esa verdad de la voluntad personal debe mantenerse a la par con la verdad igualmente bíblica de que Dios es absolutamente soberano
en cuanto a salvación y que Él salva a quien está salvado. Ambas partes son mutuamente incluyentes. Dios es soberano en la salvación del hombre, pero el hombre es responsable de creer en el Salvador. ¿Ok? Verso 47. Porque así nos lo ha mandado el Señor. Así que frente al rechazo de la comunidad judía, Pablo y Bernabé anunciaron que se volvían a los gentiles, porque así se los había mandado el Señor. Y para apoyar esa decisión, ellos citan a Isaías capítulo 49, versículo 6. Es una profecía mesiánica muy conocida en la cual Dios dice al Mesías: te he puesto como luz para los gentiles a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Judíos, ¿ustedes no quieren a Jesús? Bueno, perfecto. Vamos con aquellos que sí quieran, de otras naciones. Punto. ¿Cuál fue el resultado, hermanos? Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Así que a pesar de la gran oposición de casi todos los judíos, recordemos que algunos sí creyeron, los gentiles estaban ahora abrazando el Evangelio. La noticia, que resultó ser una piedra de tropiezo para los judíos, provocó regocijo entre los gentiles. Mis hermanos, tú y yo estamos contados entre los gentiles y glorificamos a Dios, le damos gloria, le damos gracia por darnos a Jesucristo para perdón de nuestros pecados y para salvación de nuestras almas. Me encanta la frase que Lucas aquí escribe: y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hermanos, vuelvo a leer. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Esta última frase es una de las afirmaciones más claras en toda la Biblia relacionada con la soberanía de Dios en la salvación. Y como tal es la verdad moderadora para la doctrina de la responsabilidad humana, la cual ya vimos versículos atrás. Mis hermanos, la Biblia afirma sin vacilar que en la salvación el hombre no elige a Dios, sino que Dios elige al hombre. Y Jesús declaró llanamente, claramente: ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Pablo describe a los cristianos como escogidos de Dios. Pedro llama a los creyentes como los elegidos de Dios. Esa elección por parte de Dios, según Pablo, escribiendo a los Efesios, dice que se hizo antes inclusive de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía a sus escogidos, a sus elegidos, inscritos en el libro de la vida del Cordero. Así que, mis hermanos, la cuestión de la voluntad humana y la elección divina es tan inescrutable y tan incomprensible a nuestras mentes como para demandar que las creamos sin poder comprender cómo encajan en la mente de Dios. Hermanos, no tenemos la capacidad ni mental ni espiritual para entender completamente estas doctrinas. Pero como hemos visto, claramente se enseña en la Biblia que Dios es soberano en la salvación de la persona y que el humano es responsable en aceptar o rechazar la salvación, el Evangelio de Cristo Jesús. La Biblia afirma que quienes van al infierno
lo hacen porque se juzgan indignos para la vida eterna. A la inversa, los elegidos son salvos porque Dios los ordenó para la vida eterna. Esas verdades forman un paso estrecho entre dos abismos profundos. Resaltar cualquier verdad a costa de la otra es lanzarse uno mismo al abismo del error doctrinal. Dios es soberano sobre la salvación, sí, pero para que la gente se convierta, tienen que escuchar el Evangelio. Tú y yo tenemos que predicar el Evangelio, pero a fin de cuentas, la persona tiene que decidir arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo. Ambas cosas, mis hermanos, están en consonancia y son verdad. Y si tú te preocupas porque crees que no has sido escogido por Cristo, no te preocupes. Arrepiéntete y cree en Jesús. Cristo dice, quien viene a mí, yo no lo echo fuera. Él promete vida eterna a quien acepta a Cristo como su Salvador personal. Amén. Muy bien, entonces pasemos por favor al punto final de la predicación y entonces veamos, punto final, los resultados. Los resultados, versículo número 50. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su comarca. Esto es bien interesante porque después de haber estado casi toda la ciudad reunida adentro y afuera de la sinagoga y queriendo escuchar la palabra de Dios, dice que ahora se desata una persecución contra Pablo y Bernabé. Y nos dice el texto que los judíos incitaron a mujeres distinguidas y a hombres importantes de la ciudad, que muy posiblemente tanto las mujeres como los hombres hubieran estado inicialmente motivados o curiosos de escuchar la predicación de Pablo y posiblemente se maravillaron de las palabras del apóstol, pero ahora, habiendo sido incitados, engañados, empujados, van en contra de los misioneros Pablo y Bernabé. ¿Y qué es lo que esto ocasiona? Fuera de aquí, largo de mi territorio. Hermanos, esto es muy interesante porque algo similar pasó con Jesús. Los mismos que el lunes de la pasión de Cristo proclamaban con gritos de júbilo, aquí viene el Mesías, aleluya, amén. Esos mismos, el viernes con gritos de odio, pedían su muerte. Y es exactamente lo mismo que estaba pasando con Pablo. Y mis hermanos, aquí quiero hacer hincapié en algo muy importante. Vemos aquí la importancia tan grande que tenemos de tener convicciones fuertes y firmes. Convicciones fuertes y firmes. Y de transmitir esas convicciones fuertes y firmes a nuestra familia. En especial a nuestros hijos. Si no, pasará con ellos como en los tiempos de Jesús. El día de hoy, posiblemente tu hijo, tu hija, tus hijos alabarán a Dios, pero siendo adoctrinados por tantas ideologías que hay allá afuera, acabarán negando de Dios y maldiciendo su palabra. Miren, mis hermanos amados, en verdad, escuchen esto. Padres, esto es serio. Si ustedes no están pasando la estafeta de la fe cristiana a sus hijos, tal vez no mañana, tal vez no la próxima semana, pero pronto estarán negando al Dios que ahora alaban. Porque sin fundamentos, sin convicciones firmes, la mente puede naufragar rápidamente, puede irse a la deriva, así como pasó en su momento con aquellos que decían seguir a Jesús y luego querían su muerte.
Y también como pasó con Pablo, que lo escucharon, posiblemente se maravillaron y después, vete de aquí, Pablo. Padres, requerimos, necesitamos, nos urge pasar la estafeta. Todos los días, cada día, tiempo en el Señor, con tus hijos, que escuchen tu palabra, que empapen de la palabra, que ellos aprendan a tener convicciones firmes y sólidas acerca de la doctrina del Señor. Amén. 51. Entonces estos sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron a Iconio. Dice que se sacudieron los pies. Esa fue una acción de simbolismo que no presagiaba nada bueno. Cuando Jesús envió a los 70, les dijo lo siguiente. Lucas 10, 10 al 12. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra ustedes. Pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Hermanos, los judíos de la época de Pablo, eran escrupulosos en no llevar el polvo gentil a Israel. Y cuando vemos cómo sufrió Sodoma y Gomorra, que sufrió horrible, cayó pues fuego, ¿verdad?, a esta ciudad, ellos por lo menos no conocían el Evangelio. Y cuando van los 70 y comparten el Evangelio y no lo reciben y se van, duro juicio iba a caer contra ellos. Al igual que esta gente que escuchó de primera mano el Evangelio por boca de Pablo y rechazaron el Evangelio. Así que por medio de su acción de sacudirse el polvo, Pablo y Bernabé estaban diciendo a la multitud que no consideraban a los judíos de Antioquía mejores que los paganos. Eran igual que ellos. No podía haber una condena más fuerte. Aquellos judíos se quedaron con su obstinada incredulidad. ¿Y sabes qué pasó al final? Sí, mis hermanos. Murieron en sus pecados y fueron al infierno. Y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Al contrario de los que no habían creído, los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Estaban gozando la salvación. Había problemas, sí, muchos, pero tenían la presencia misma del Señor en su Santo Espíritu. Y eso los hacía estar firmes aún ante los judíos recalcitrantes que estaban contra ellos. Y dice que el texto que Pablo y Bernabé parten para Iconio. Iconio estaba como a 13 kilómetros de Antioquía de Pisidia. Cuando ellos se van, hermanos, dejan atrás dos grupos totalmente distintos. Los judíos, desechados, prejuiciosos y llenos de odio, y los creyentes, gozosos, firmes y llenos del Espíritu Santo. Mis hermanos, este breve pasaje describe con toda crudeza y certeza las opciones que enfrenta cada persona. Todos los hombres o confían en Jesús y son salvos, o lo rechazan y son condenados. Así lo declara nuestro Señor Jesucristo. El que no es conmigo, contra mí es. Eso dijo Jesús. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Dios no nos deja una tercera alternativa. Así que mi amigo, mi amiga, que estás sin Cristo, no demores más tiempo. Cree en Cristo en fe y arrepentimiento y disfruta del regalo
de la vida eterna y de la íntima comunión que tú puedes tener con Cristo. Y para nosotros los creyentes, que sabemos que el Evangelio es inquietante para los que no creen, te digo algo, será más inquietante para nosotros, que sabiendo hacer el bien, esto es compartir el Evangelio, no lo compartamos. Y al no compartirlo, estemos pecando. Al no llevar a cabo la comisión que nos dio nuestro amado Salvador Jesús. Para salvación a todo aquel que cree en Él. Esfuérzate, mi hermano, mi hermana. Esfuérzate y sé valiente. Comparte el Evangelio, pasa tiempo con el Señor. Y que sea el Señor el que dé el resultado en la vida de los demás que tú compartes. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, te damos en esta mañana las gracias por permitirnos terminar el capítulo 13 del libro de Hechos y ver cómo el Evangelio realmente es como la miel, Señor. Es dulce, es suave en nuestro paladar, es dulce para los que se convierten, pero también es amarga, Señor, para aquellos que la rechazan, para aquellos que se pierden. Es gozo para el creyente, pero es juicio para el pecador. Señor, te pedimos que si alguien que está viendo esa predicación no ha creído en Cristo, seas tú, Padre, derramando arrepentimiento y fe para que puedan comprender la realidad de su pecado, se arrepientan delante de ti y obtengan de pura gracia el regalo de la vida eterna. Porque todo, Padre, te lo pedimos en los méritos únicos de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador y Redentor. Amén. Mis hermanos, con esto terminamos oficialmente capítulo 13. La próxima semana, si el Señor permite, estaremos viendo capítulo número 14. Hermanos, seguimos orando por ustedes. Cualquier petición de oración, con toda confianza, mándanos un WhatsApp, mándanos un mensajito por Facebook. Estamos para ustedes, para servirles, para orar por sus vidas y que el Señor siga siendo exaltado en nosotros, ¿ok? Dios les bendiga, hermanos.